Hebreos capítulo número 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, muchísimas gracias por permitirnos el día de hoy estar reunidos. Te hemos cantado, hemos orado a tu nombre y en este momento anhelamos con todo el corazón que tú nos hables a través de tu palabra. Esto es tu palabra, tú la inspiraste y creemos que a través de las Escrituras tú nos hablas. Así que el día de hoy disponemos nuestro corazón para que tú, bendito Dios, nos hables directamente y tú, bendito Dios, siembres una semilla en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Tomen su lugar, familia, por favor. Muy bien, estamos en Hebreos capítulo número 13, el último capítulo de esta carta, y el día de hoy vamos a concluir, vamos a ver cómo se despide el autor de sus lectores. Vamos a ver qué les dice y miren el versículo 20, el 20 y 21, vamos a leerlo, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Muchos de los que se dedican a estudiar las Escrituras, a estudiarlas en serio, comparan esta oración con la bendición sacerdotal que vemos en Números capítulo 6, versículo 24. Ayúdenme a ir para allá. Vamos a leer esta otra bendición que también es muy famosa, seguramente la han escuchado. Números 6, 24 al 26. Levítico, Números, capítulo 6. Ok. Listo. ¿Ya están por ahí? Número 6, versículo 24. Vamos a leer desde el 22. Miren lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. ¿Ok? Dios le habla a Moisés y le pide a Moisés que le diga a Aarón, que es aquel que lleva todo el tema del sacerdocio, que él bendiga a los hijos de Israel de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta oración es preciosa, es hermosa la oración. Y, insisto, hay algunos que comparan la oración de Hebreos con esta. Y de hecho, vamos a ver un poquito las diferencias entre una y otra. Al final, miren cómo la oración en Números habla de este Dios que de repente parece inalcanzable. Y este Dios es el que va a bendecir a su pueblo, ¿no? Es el que va a guardar a su pueblo, es el que dice que haga resplandecer su rostro, que tenga misericordia, que ponga paz en el corazón de las personas. Pero fíjense lo que dice la oración en Hebreos. En Hebreos, la oración es dirigida no solamente a este Dios a secas, sino está dirigida al Dios de paz. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera, era imposible que hubiera paz entre Dios y los hombres. Había una enemistad, nos lo platica Pablo en Romanos, a causa del pecado. Cuando está el pecado en medio de Dios y el ser humano, no puede haber una relación, no puede haber paz, hay enemistad. Es imposible, familia, que Dios se relacione con el pecado. Entonces, el autor de Hebreos, cuando dirige su oración en el versículo 20 al Dios de paz, añade algo que necesitamos comprender cuando nos acercamos a Dios.
El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La única forma, familia, en que puede haber paz entre Dios y los hombres es a través de este personaje, a través de Jesucristo. Sin Jesucristo es imposible que haya paz entre Dios y los hombres. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando hablamos de esto, regularmente pensamos en que tenemos paz, ¿no? Que nosotros nos sentimos tranquilos, que estamos bien, que no está pasando nada, que el Señor nos da cierta seguridad. Pero Pablo aquí en el versículo 1 no está hablando de esta paz interior que tenemos los seres humanos. Está hablando de esta paz que tenemos en nuestra relación con Dios. ¿Me estoy explicando? Porque antes de que Jesucristo viniera, insisto, no podía haber una relación entre Dios y los hombres. Necesitamos siempre a Jesucristo para tener esta paz. Y el mediador de esta paz, otra vez, es el Señor Jesucristo. Voy a nada más hacerles estos pequeños comentarios porque es interesante cómo el Dios que está manejando el autor de Hebreos en esta oración es un poquito distinto. Ya no es un Dios distante, sino ahora es un Dios que ha buscado el recobrar la relación Dios y hombre a través de la obra de Jesucristo. Y esto es lo que genera paz entre Dios y el ser humano. No sé si me estoy explicando. Antes del tiempo de la gracia, ustedes no podían acercarse a Dios con libertad. Ustedes tenían que ir por medio de un mediador, un sacerdote, e intentar buscar a Dios. Ofrecerle sacrificios a través de ese sacerdote o sumo sacerdote y entonces ofrecerle algo a Dios. Hay una enemistad. Dios tenía obligatoriamente a un mediador para que a través de él ustedes pudieran ofrecerle algo a Dios. Pero en el tiempo de la gracia, nosotros a través de la obra de Jesucristo ahora podemos venir delante de él y hablarle y entrar a su presencia con toda la libertad. Como siempre lo hemos dicho, no porque nosotros seamos los buenazos, sino porque Jesús al morir rasga el velo que divide el lugar santo del Santísimo y nos da acceso a su presencia. Entonces, esta pequeña frase que usa el autor de Hebreos de el Dios de paz, a quien dirige su oración, no es cualquier cosa, sino nos está expresando todo, absolutamente todo lo que él ya nos platicó en Hebreos, ¿no? Hablándonos de Jesús como el superior en absolutamente todo. Entonces miren cómo el autor va armando esta pequeña oración, una bendición final hacia los hebreos, y les dice esto. Vuelvo a regresar al versículo 20 del capítulo 13, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Se dan cuenta cómo está armando este Señor su oración? La oración, familia, tiene que ser algo entendido. No podemos soltar palabras así nomás, ¿no? Necesita nuestra oración ser lo más honesta, lo más sincera, pero también una oración entendida. Y esto es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Ahora miren cómo pinta a Jesús como el gran pastor de las ovejas. De hecho, en las Escrituras vamos a encontrar a Jesús no solamente como el gran pastor, sino también como el buen pastor, y también lo vamos a encontrar como el príncipe de los pastores. Y cada uno de estos roles tiene una función muy específica de Jesús con su iglesia, con su novia, con los creyentes. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11? Allí el autor del apóstol Juan nos muestra a Jesús como el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas. Y luego, ahorita en Hebreos estamos viendo cómo el autor lo describe a él como el gran pastor. Eso significa que él es el que cumple todo esta necesidad que tiene la iglesia de redención. ¿Qué significa eso? Que él no solamente funge como un sumo sacerdote, sino que él entrega un sacrificio que va a ser perfecto y eterno, y este sacrificio es él mismo. Él mismo se ofrece como el sacrificio que va a llenar los requisitos de un Dios tan santo y tan perfecto. Esto es el gran pastor, pero también
el apóstol Pedro nos pinta a Jesús o nos muestra a Jesús como el príncipe de los pastores, aquel que va a venir y el que va a darle a sus siervos un galardón por el trabajo que están haciendo en la tierra. ¿Se acuerdan que hemos platicado que nosotros como creyentes hemos sido justificados, es decir, declarados justos ante Dios? Y hemos mencionado que aunque somos declarados justos, las obras que hagamos van a ser pasadas por fuego en algún momento. Por lo tanto, no significa que la salvación por justificación ya deja a un lado mi estilo de vida, mi forma de vivir y mis obras. Todo lo contrario, la gracia siempre me va a llevar a que yo haga lo que a Dios le agrada. Déjenme, por favor, leerles lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios, capítulo número 3. Esto lo hemos platicado muchas veces, pero me gustaría que el día de hoy pusiéramos atención en algo muy particular. 1 Corintios capítulo número 3, versículo 11. Déjenme leerles desde antes, es que necesito leerlo desde antes para comprender qué está diciendo el autor, para ver qué está pasando en ese momento cuando el autor escribe esto. Versículo número 1. Voy a ir todo el capítulo casi. 13. No, 3, está bien. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto está bien fuerte, ¿verdad? Ya lo hemos dicho 100 veces. ¿Por qué? Porque llega un punto en que los creyentes, ya, ¿no? O sea, ya deberíamos estar en un nivel en el que ya no se nos hable como niños, sino se nos hable como a espirituales, no como a carnales. Versículo 2. Esto estaba pasando con la iglesia de Corinto, no con ustedes, con ellos sí. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, ¿no? ¿Qué distingue a una persona que todavía anda en la carne? Pues estos pequeños detalles. Son celosos, están contendiendo todo el tiempo, hay diferencias todo el tiempo, y uno anda y como, déjenme usar esta expresión, como perros y gatos, ¿no? No son carnales y andan, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro de Apolos, no son carnales. Versículo número 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Versículo número 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da. Esto es hermoso, porque esto me quita a mí y le quita a cualquiera de ustedes el permiso de gloriarse porque ya le compartimos a alguien, porque alguien ya reconoció al Señor, porque alguien se para aquí y les enseña. Esto no es Dios. ¿Qué somos, no? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. El quien es algo es Dios, porque Él es el que da el crecimiento. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme. Ok. Resulta que ni yo soy algo, ni aquel es algo, que Dios sí es algo, pero a cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. ¿Ok? Es decir, ¿cuenta lo que estoy haciendo? Claro que cuenta. Claro que cuenta. Claro que es importante. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio. Váyanse imaginando cómo ustedes son como un edificio de Dios. ¿Ok? Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ok. Va a haber personas que van a tener la responsabilidad
de decirle a otros que es necesario que su fundamento sea uno, ¿no? Nosotros ya sabemos cuál es, de hecho lo va a decir más adelante Pablo. Dice, entonces, va a haber personas responsables de que nos avisen que hay un fundamento, y ese fundamento es Jesús. Nosotros tenemos la responsabilidad como creyentes de irle a decir a quienes aún no saben esto, no conocen esto, que hay un fundamento sobre el que tienen que edificar o sobreedificar su vida. Y ese fundamento es el Señor Jesucristo. Vamos a verlo, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto me recuerda, vamos al versículo 12, pero esto me recuerda que el autor de Hebreos, en sus últimos versículos, nos habla mucho de que nos acordemos de los pastores. Nos habla de que obedezcamos a los pastores. Y esto me hace pensar que cuando el autor piensa en que tiene que hablar acerca del liderazgo en la congregación, es porque es algo importante. Los hebreos andaban caminando como ovejas que no tienen pastor. Entonces el autor, cuando habla de los pastores o de los líderes en las congregaciones, lo que hace o que nos deja ver es que es necesario que haya alguien que nos esté diciendo por dónde irle caminando. Entonces miren, todo esto que está diciendo el apóstol Pablo es muy similar a lo que está diciendo el autor de Hebreos. ¿Qué está diciendo? Bueno, que los que están de líderes o de pastores en una congregación tienen la responsabilidad de poner un fundamento, el cual es Jesucristo, y que comprendamos eso, pero al final que cada uno tiene que ir sobreedificando. Mire cada uno cómo sobreedifica. Versículo 12, miren lo que dice. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. A ver. Ya tenemos el fundamento que es el Señor Jesucristo y cada uno tenemos que ver cómo sobreedificamos, ¿no? Y habla de materiales como piedras preciosas, regresamos al 12, porfa. Piedras preciosas, oro, plata, y luego habla de otros 3 materiales, madera, heno y hojarasca. Si se dan cuenta, los primeros 3 son materiales resistentes al fuego y los otros no lo son. ¿Se dan cuenta? Miren. Ustedes tienen un regalo tan preciado que ustedes deciden qué hacer con él. Ustedes deciden si le echan ganitas y empiezan a edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, o edifican con madera, con heno o con hojarasca. Miren lo que pasa en el versículo 13, ahora sí. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Por eso decíamos al principio, ¿es importante el tema de mis obras? Sí es importante en el sentido de que todas estas van a pasar por fuego. Todas estas van a pasar por fuego para que se manifieste el tipo de edificación que cada uno como creyentes le dimos a nuestra vida de creyentes. Por eso, ¿por qué lo estoy mencionando? Lo estoy mencionando porque a veces creemos que el tema de que tenemos un buen pastor, que tenemos a un pastor que nos ha regalado a través de su sacrificio esta salvación, creemos que ya no es necesario que nosotros le pongamos atención a cómo sobreedificamos. Tenemos que ponerle atención, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, miren, ya para cerrar este tema, familia, necesitamos agradecer, por supuesto, la obra que el Señor hizo por nosotros y al mismo tiempo cada uno decidir de qué manera le agradecemos a Él por lo que ya hizo por nosotros, ¿no? Esto también es parte de la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente, que nos da a nosotros este deseo de empezar a hacer cosas distintas, a cambiar ciertas cosas que sabemos que no le agradan al Señor. Miren, entonces, regresamos otra vez a la oración que está planteando el autor de Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, y ahí va la bendición, los haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Lo que acabo de platicar tiene que ver con esto.
Tiene que ver con este deseo del autor. Su oración es que nos capacite a todos los creyentes para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Aquí, familia, hay una curiosa relación entre lo divino y lo humano, porque al final Dios es el que pone de alguna manera el deseo, la intención en el ser humano de obrar, y nosotros somos los que obramos. ¿Me explico? Esta combinación entre lo divino y lo humano al final es el juego que Dios ha decidido que tenemos que jugar, en donde Él pone algo en nuestro corazón y nosotros tenemos que actuar de esa manera. Que Él nos haga aptos, que nos capacite en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Vuelvo a leer esto, miren, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Otra vez, Jesucristo tiene que estar en medio de la ecuación. Si Jesús no está en medio de la ecuación, pues le podemos echar ganitas a nuestra fe, a nuestro cristianismo, no va a funcionar. Necesitamos relacionarnos con Él. Necesitamos tener una relación con Jesús para que entonces todo esto funcione, si se puede decir así. ¿Vale? Miren lo último, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al final, ustedes saben que todo lo que hagamos, todo lo que nosotros intentemos hacer para Dios, su objetivo final es que le demos a Él la gloria. Ese es el objetivo. Cuando nos han enseñado, ¿no?, que nos preguntemos ante cierta situación, ¿qué haría Jesucristo en esta situación? Yo le cambiaría un poquito allí a esa pregunta. Lo que voy a hacer o lo que voy a decidir, ¿le va a dar la gloria a Dios? ¿Le está dando la gloria a Dios? Si sí, pues dale, ¿no? Síguete por ahí. Pero si no, y si realmente amas a Dios y le temes a Dios, pues bueno, frénate un poquito. ¿De qué estamos hablando, familia? A veces pareciera que estamos hablando de regresar a estas reglas que nos han enseñado siempre, pero ya nosotros ya no lo podemos ver así. Es decir, cuando nosotros decidimos cambiar algo en nuestra vida, ya no lo vemos como un requisito que Dios nos está pidiendo para agradarlo. Estamos viendo que este cambio que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas es como la forma de agradecerle a Él lo que Él ya hizo a nosotros. No porque Él nos lo pida como un requisito para acercarnos a Él. Esta oración, familia, nos enseña y nos habla de este deseo del autor de que al final la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros no sea solo algo meramente exterior, sino que realmente haya una transformación en nosotros como creyentes y podamos obrar de acuerdo a lo que Él quiere. Y que al final hagamos su voluntad, que al final lo agrademos a través de Jesucristo y que al final le demos siempre a Él la gloria y la honra. Estos últimos versículos de Hebreos prácticamente están divididos en dos partes, el 20 y el 21, que es esta oración donde el autor expresa su deseo para con los creyentes, y luego el versículo 22 al 25 que nos declara prácticamente el objetivo de la carta de Hebreos. Vamos a leer el versículo número 22. Les ruego, hermanos, aquí ya acabó la oración, miren, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor de Hebreos se tomó el tiempo en toda la carta para exhortarnos, al grado que nos decía, tengan cuidado, o sea, no descuiden una salvación tan grande. ¿Se acuerdan? Eso lo leímos en los primeros capítulos de Hebreos. Y uno con esas declaraciones dice, ¿cómo que no descuide una salvación tan grande? Entonces, ¿qué? ¿La puedo perder o no la puedo perder? Esas son preguntas difíciles que cada uno tiene que aprender a responder, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que no se puede perder la salvación cuando realmente ya la obtuviste, ¿no? Pero sí podemos nosotros creer que ya hemos nacido de nuevo, que ya estamos en Cristo y realmente no lo estamos, ¿no? Entonces hay un juego ahí muy interesante del que ya nos habló el autor y que bueno, si queremos repasarlo habría que ver otra vez los videos, ahí se los encargo.
y volver a ver de qué nos habló el autor en todos esos temas. Entonces, soporten la palabra de exhortación. ¿A quién le gusta que le llamen la atención? A nadie, ¿va? A nadie. De hecho, el mismo autor dijo, pues es que a nadie nos gusta. A nadie nos gusta que nos digan, oye, eso no está bien, las cosas no son por ahí, ¿no? Y cada uno de nosotros hacemos las cosas conforme a lo que creemos que está bien, ¿no? Y cada uno empezamos a decidir, pero ¿cuál es la forma de mediar esto? Porque Luis seguramente cree que las cosas se tienen que hacer de alguna forma, Sergio de otra, José de otra, y yo de otra, pero entonces esto no funcionaría si todos creemos que así se tienen que hacer las cosas y bueno, pues cada quien hace lo que piensa que es correcto. ¿Cómo mediamos eso? ¿Cómo arreglamos eso? A través de la Escritura. La Escritura nos va a decir que sí y que no. Gracias a Dios que tenemos este libro, porque si no estaríamos súper perdidos. Cada quien haciendo lo que cree que es correcto, ¿no? Incluido yo, obviamente. Obviamente. Soporten la exhortación. Recíbanla. Ya les he platicado, que cuando Miri me dice a mí algo, me prendo, ¿no? Así de, ay. Pero soportar la exhortación no significa que no me va a provocar eso, porque es mi naturaleza. Que alguien me corrija, no, a mí me saca de mis casillas. Pero cuando el autor me dice, soporta la exhortación, es, aguanta, chavo. Reflexiona si lo que te están diciendo realmente tiene algo de verdad en tu vida. Por algo te lo están diciendo. Por algo te lo están diciendo. Entonces uno hace una pausa, uno respira profundo y dice, ay, a ver, mi esposa me está diciendo esto. Chanfle. Creo que tiene razón. Mi marido me está diciendo esto. ¿Qué de lo que me está diciendo es verdad, no? Porque a lo mejor Dios me está tratando de decir algo a través de esa persona y yo sigo en mi burbuja y no permito que nadie me diga nada, ¿no? Soporten la palabra de exhortación que les he escrito brevemente, dice el autor. Aparte, ni les dije tanto, ¿no? O sea, fueron 12 capítulos. 12 capítulos en los cuales les di 4 exhortaciones. Aguanten. Tomen la exhortación y la corrección al final. El mismo autor de Hebreos nos lo enseñó. Es la forma en que Dios nos corrige y nos expresa su amor para con nosotros. Si Dios no los amara, familia, los dejaría que ustedes hagan lo que quieran. Pero su amor se expresa a través de la corrección, de la exhortación. Versículo número 23. Sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. Bueno, este versículo a muchos teólogos les hace pensar que el autor de Hebreos es Pablo, por la íntima relación que hay entre Pablo y Timoteo. Pero insisto, muchas de las cosas que dice el libro, la carta de Hebreos, no coinciden en que Pablo pudiera ser el autor. Por eso el día de hoy no sabemos quién es el autor de esta carta. Al final, si se dan cuenta, en el versículo número 19, el autor les dice, yo les ruego que oren por nosotros para que yo les sea restituido más pronto. El autor sigue buscando la idea, o sigue buscando más bien el momento en poder ver a los hermanos a los que les está escribiendo todas estas cosas. Esta comunión entre hermanos, este amor, Filadelfia que vimos en el versículo número 1 del capítulo 13, es algo que tenemos que estar manifestando de manera constante, ¿no? Este amor de hermanos, vuelvo a insistir, este amor de hermanos en la iglesia no significa que es un amor perfecto. Justo el autor usa la palabra Filadelfia y no ágape, porque este amor puede ser un amor imperfecto, pero es un amor honesto y es un amor sincero el que debe haber entre hermanos, ¿no? No te amo como si fueras mi hermano, sino porque eres mi hermano. Somos hermanos gracias a que el Señor nos ha adoptado como sus hijos. Terminamos ahora sí con el número
No es cierto, todavía no. El 24, saluden a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia los saludan. Esta última frasecita de los de Italia los saludan también es un asunto que pone en controversia a los teólogos porque no saben, y de hecho tampoco es muy relevante para nosotros el hecho de saber si esta carta se escribió desde Roma o se escribió junto con hermanos de Italia que estaban acompañando al autor. Terminamos con el versículo número 25. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Amén. La gracia sea con todos ustedes. Amén. ¿No? Qué forma tan bonita de terminar la carta, porque les está diciendo al final, cobíjense en eso. Cobíjense en ese regalo de la gracia, para que ustedes puedan tener una vida de creyentes que al final les sea grata a Dios. Permítanme, familia, concluir esta carta, la lectura de esta carta, con algunos comentarios que tengo por aquí escritos, y con eso vamos a concluir. ¿Tendrá sentido leer una carta como Hebreos el día de hoy, en pleno siglo 21, estamos en el 21, ¿verdad? ¿Tendrá sentido leer una carta como esta? Porque esta carta está escrita para judíos, no está escrita realmente para gentiles como nosotros. Sin embargo, como siempre lo hemos platicado, aunque la carta está dirigida a ciertas personas, obviamente el Espíritu Santo la inspiró para que nosotros el día de hoy como creyentes pues veamos y hagamos nuestro este mensaje de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo nosotros. ¿Cómo es que una carta como esta nos puede ayudar a nosotros? Si se dan cuenta, el autor puso mucho énfasis en atacar el legalismo que el judaísmo estaba tratando de imponerle a los nuevos creyentes en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo el autor se dedica a mostrarle a los hebreos que todo el sistema sacerdotal, todo el sistema del Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir a través de Jesucristo? Y él les explica que Jesucristo es mayor, que es superior, y por lo tanto ellos deberían venir simplemente a Jesús, entregarse a Jesús y caminar puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor al final pone a Jesús en medio de toda la ecuación y dice, sin Jesús ustedes no pueden avanzar, ¿no? En eso se enfocó prácticamente el autor durante toda la carta. Y al final lo que nos habla es de que nosotros como creyentes ya no podemos regresar a este estilo de cristianismo en el que estamos llenos de reglas, estamos llenos de rudimentos, dice Pablo, estamos llenos de preceptos y cosas que deberíamos guardar. Las reglas y demás, vuelvo a insistir, lo hemos platicado mucho, al final nos dicen la forma en que hay que conducirnos, pero todas estas reglas no nos justifican, no nos quitan nuestro pecado. Ese es el asunto, que podemos guardarlas, pero seguimos llenos de todo esto que a Dios simplemente no le agrada. Por lo tanto, necesitamos buscar lo que siempre hemos dicho, familia, y lo que el autor de Hebreos siempre nos llevó a pensar, ¿no? Este hecho en el que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro de lo que hacemos, de lo que creemos e incluso de lo que decidimos día a día, ¿sale? El autor de Hebreos nos enseñó que a través de Jesucristo tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor mediador, tenemos una mejor esperanza, tenemos mejores promesas, una mejor patria, un mejor sacerdocio, mejores posesiones, tenemos redención eterna salvación, un pacto eterno, una herencia, y todo esto es a través de Jesucristo. El autor, vuelvo a insistir, de verdad, se enfocó en eso. Si ustedes no tienen a Cristo, aunque traten de ser las mejores personas, las más buenas del planeta, de nada les va a servir, ¿no? El autor se enfocó en eso. Eso no significa que entonces no debamos intentar ser buenas personas, obvio, no. Significa que no lo necesitamos, vuelvo a insistir, para tener esta relación y esta comunión con Cristo. Miren, concluyo con esto. Cuando empezamos a poner reglas
en el cristianismo, que desafortunadamente así es. Hemos puesto muchas reglas en el cristianismo. Cuando empezamos a poner estas reglas, cuando empezamos a poner al pastor, cuando empezamos a poner al profeta, al apóstol, como aquel que va a poder interceder por mí, es como si nosotros estuviéramos rechazando el mensaje de la gracia. ¿En qué sentido? En que Jesús, en el momento que muere y rompe este velo y nos dice, entren, pásenle al lugar santísimo. Cuando ponemos reglas, familia, es como si nosotros dijéramos, a ver, no, tranquilos, no pueden entrar. Y nosotros con estas reglas empezamos a coser otra vez el velo y decimos, no pasan hasta que sean buenas personas. No pasan hasta que cumplan estos requisitos. No pasan hasta que tengan un año en la iglesia. No pasan hasta que no fallen en sus diezmos y ofrendas. No pasan hasta que... Y ponemos reglas. ¿Se dan cuenta cómo todo esto al final, de verdad, si lo intentamos ilustrar con lo del velo, es eso? Estamos diciendo, no, ¿qué hiciste, Jesús? ¿Por qué rompiste el velo? No pueden entrar porque no son santos. Necesitan cumplir todas estas reglas. Ya no podemos nosotros, familia, hacer eso, porque estaríamos negando la obra de Jesucristo. Estaríamos diciendo, lo que tú hiciste, Jesús, no sirve, déjame volver a coser este velo y hasta que estos señores sean los mejores portados, pues que entren, si no, no entran. Entonces nosotros en medio déjenme decirlo así, no se vayan a enojar, en medio de nuestra suciedad, en medio de nuestra impureza, Jesús está diciendo, entren. Y miren, cuando ustedes entran al lugar santísimo, Él a través de su sangre los empieza a limpiar. No los empieza a limpiar cuando empiezan a guardar reglas y hacer esto y hacer aquello. Cuando entran a su presencia, su preciosa sangre los empieza a limpiar. Por eso está abierto el acceso. Por eso ya no necesitan reglas, necesitan simplemente tomar una decisión, decir sí, yo quiero, y entran a la presencia de Dios y Él empieza a transformar. Ya sin que ustedes anden pensando, ahí no debo hacer, no debo hacer. No, el Señor transforma. Pero necesitamos relacionarnos con Él, hablar con Él, estar pegados a Él. Separados de mí nada pueden hacer, dice Jesús.